Hola, mi nombre es Herrera Hernández Adrián Osni, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, del grupo 5Y. Esta es la materia de Estadística Inferencial 2 y vamos a hablar de unidad 3 sobre lo que es análisis de varianza. Este análisis de varianza es análisis de un factor y el otro punto es análisis de dos factores. Análisis de un factor. ANOVA de un factor. En esta sección se presenta el método del análisis de varianza de un factor, que se utiliza para someter a prueba la hipótesis de que tres o más medidas poblacionales son iguales. Sugerimos la siguiente estrategia de estudio. Comprenda que un valor p pequeño, como 0.05 o menos, conduce al rechazo de la hipótesis nula de una igualdad de medias. Si p es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor p grande como un mayor de 0.05, no rechace la hipótesis nula de igualdad de medias. Aquí tenemos unas gráficas donde marca el valor p, un pequeño y uno grande. Requisitos para análisis de varianza. Las poblaciones tienen distribuciones que son apropiadamente normales. 2. La población tienen varianzas aproximadamente iguales. 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas a ninguna forma. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Análisis de varianza ANOVA. Es un método de prueba de igualdad de tres o más medidas poblacionales, por medio del análisis de la varianza muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Poblaciones de análisis de varianza de un factor para someter a prueba la igualdad de tres o más medias poblacionales. Objetivo es someter a prueba la afirmación de que tres o más poblaciones tienen a la misma media. Procedimiento de prueba es las tres muestras son iguales. Utilice Statistics, Minitab o Excel en una calculadora para obtener los resultados. Identifique el valor P en los resultados. Plantee una conclusión con base en los criterios. Si el valor P es igual, es menor o igual a alfa, rechace la hipótesis nula de medias iguales y concluya al menos de una medias poblacionales en diferentes de otras. Si el valor P es mayor a alfa, no rechace la hipótesis nula de medias igualdades. Ejemplos: mediciones de desaceleración del pecho en G, en pruebas de choque de automóviles. La fuerza G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que producirá la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro razonamiento. Una aceleración de un G es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza G: una palmada en la espalda, 1.1 G; desplomarse en una silla, 10.1 G; bajar un escalón, 8.1 G. Ejercicio 1. Ejemplos: mediciones de desaceleración en el pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de alfa de 0.5 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Okay. Tenemos los datos militares. Tenemos el tipo de auto, que son tamaños compactos, medianos y grandes. Y tenemos lo que son las fuerzas, 44, 43, sucesivamente son 10 muestras de cada tamaño de automóvil. Aquí los tenemos, autos compactos, medianos y grandes.
y son 10 muestras de cada una. Vamos a hacer lo que es Start, nos vamos a lo que es ANOVA y vamos a ir a lo que es esto. Aquí lo vamos a poner en esto era columnas diferentes y aquí vamos a poner lo que son los tres compactos, medianos y grandes. Vamos a dar OK. Algo. Vamos a dar de nuevo en Start, ANOVA y Test por variantes. Los tres en opciones, el nivel de significancia, gráfica, creo que es todo. Ok, esta gráfica nos muestra el valor P de las comparaciones, dice, y el test de un valor P de .979, que eso es mayor a la significancia de alfa de 0.5. Tenemos otro igual, dice que las desviaciones son significativamente diferentes. Podemos ver que están muy juntas. De hecho, cuando vamos a los datos, casi todas son parecidas. Creo que tenemos un rango de 32, creo que es el más bajo, y el otro es de 50, 54. Entonces, todos están entre ese intervalo. Por eso, al momento de que nos da nuestra gráfica, prácticamente están iguales. Podemos decir que la hipótesis nula es diferente, que son iguales, que no hay evidencia suficiente para decir que no son iguales, para rechazar la nula y aceptar la alternativa. Esta es una forma de hacerlo. Ahorita vamos a checar otra. La otra era Start, ANOVA y One Way. Aquí columnas separadas, y aquí vamos a poner los mismos tres. En gráficas vamos a poner las tres en una, pero dos gráficas. Creo que sería todo. Okay. Aquí, como vemos, esta es una gráfica de residual. Todos los puntos están muy parejos y juntos en la misma recta, ya que pues sus valores son casi iguales. Dijimos que el más bajo era de 32 y el más alto de 54. Entonces todos están entre ese medio. Una de residual. Pero vemos valores como positivos y negativos y un histograma. Vemos que la mayoría está en medio, está concentrado, como aquí. En esta gráfica vemos que es intervalo plot de autos compactos y medio. Nos dice que en autos compactos, ok, aquí no. Nos dice que su media es de 44.7. Si vemos, dice con un 95% de confianza. Dice que la media estimada es de 44.7 y su intervalo de 41.80 a 63.
a 47.5937. El número de tamaño de muestras son las 10. Vemos en autos que son medianos, que su media es de 42.1. Vamos a ver lo mismo, es igual una media estimada de 42.1 con un intervalo de 39.2063 a 44.9937 con unas muestras de 10. Tenemos 42, 44, 7. Vamos a ver el de los autos grandes, que su media es de 39 con un intervalo de 36.1063 a 41.8937 con el mismo número de muestras que son 10. Estas son las gráficas que nos manda. Ahorita vamos a checar aquí. Aquí tenemos más datos. Dice que el método, aquí hicimos hipótesis con varianzas equivalentes, alternativa a hipótesis, de que una de las medias es diferente y con un nivel de significancia del 0.5, aquí lo vemos. Así que el número de muestras en los compactos medianos y grandes son de 10, una desviación estándar de 44, perdón, de 4.39 en los compactos con un intervalo de con un intervalo de 1.8462 a 13.8177, que es en el compacto, y aquí tenemos lo mismo, es lo mismo, medianos, son 4.35, en los autos grandes 4.61, con un nivel de confianza que es 98. Vamos a ver qué más está ahí abajo. Dice que nuestro método estadístico múltiple comparación, tenemos con nuestro valor P que nos dio un nivel muy alto. Recordamos que nuestro nivel alfa es de 0.5 y aquí tenemos .979 y .808. Vamos a ver hasta abajo. Dice, bueno, aquí tenemos nuestro nivel alfa que estamos comentando. Desde One Way Nova tenemos los mismos, nivel de confianza, factor, los factores son niveles 3, autos compactos, medianos y grandes. El análisis de varianza nos muestra nuestro valor de Fisher 4.9 y nuestro valor de confianza, nuestro valor P, perdón. Entonces aquí nuestro valor P marca de 0.28. Este es menor a nuestro nivel alfa, que es de 0.5, que nos muestran acá. Entonces, como tenemos un nivel, un valor P menor a nuestro nivel alfa, podemos decir que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alternativa, ya que alguna de esas medias es diferente a las otras dos. ¿Qué más tenemos acá? Ok, tenemos nuestra desviación, que es de 4. Desviación estándar de 4.4597. Nuestra R cuadrada, que es de 23.27%, nuestra R cuadrada ajustada, que es de 17.59%, y nuestra R cuadrada promedio, que es de 5.27. Tenemos nuestros números de muestras, que son de 10 de cada compactos, medianos y grandes. Nuestra media de cada uno, que era de 44, 42 y 39, es la que se nos mostró en la gráfica anterior. Creo que la cerré. No,
la cerré. Hay que cerrar la otra gráfica. Bueno, si recordamos en la gráfica nos daban los 3 puntos. Está nuestra media, nuestra desviación estándar de cada una y nuestro intervalo de confianza con 95%. Está nuestra desviación estándar promedio. Vemos que están muy cerradas. Bueno, esto sería todo de este ejercicio. Como ven, nuestro nivel alfa es de 5.5 y se sometió a prueba que las tres muestras pueden de la población iguales. Bueno, una de ellas, como vimos, nuestro valor P nos dio 0.028, creo, si no me equivoco. Entonces quiere decir que una de ellas no es igual. Ok, vamos con el siguiente ejercicio. Dice ejercicio: lesiones en la cabeza en un choque de automóviles. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C, por las siglas en inglés que es Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de las lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia de 0.5 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen las mismas medidas. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Ok, entonces vamos a usar lo que es la herramienta Minitab. Y aquí ya tengo los datos en Minitab, que son autos compactos, medianos y grandes. Vamos a hacer lo que es, vamos a ir a Start, Nova y Test por varias. Aquí lo vamos a poner en diferentes columnas y aquí vamos a seleccionar los tres: compacto, mediano y grande. Las gráficas, no, aquí no se va a cerrar, aquí nomás voy a dar una gráfica para interpretar un poco los datos. Como ven, nuestro valor P2 es alto, es mayor al de nivel alfa, que era de 0.5. Vemos lo que es el auto compacto. Nuestra comparación de intervalos de nuestro intervalo es 64.6463 a 127.8. Los medianos es de 92.5597 a 149. Y en los grandes dice que es de 109 a 365. Aquí nos dan valores muy altos a comparación del otro ejercicio, pues porque nuestros datos son mucho más grandes. Nosotros recordamos era de 32 a 54, que estamos hablando de arriba de 300, 200, creo que había uno como de 100 y feria, creo que uno más bajo, 669, y creo que el más alto es de 510, y hay uno de 544. Como ven, aquí está nuestro valor P, y ahora vamos a hacer otro, vamos a hacerlo de otra manera, Nova, y igual aquí en columnas separadas, vamos a meter los tres, y aquí sí vamos a poner las gráficas, es 3 en 1. Ok, como nuestro residual aquí se concentra más en medio, es una línea recta. Aquí tenemos otros tantos positivos como negativos, y en nuestro histograma vemos cómo están distribuidos un poco más. Aquí nos va a marcar nuestra media de cada uno. Que nuestra media, un nivel, bueno, no, un 95% de confianza, nuestra media estimada de 431.5 con un intervalo de 349.759 a 513 de 2.241. Vamos a quitar la media.
Es en autos compactos, nuestra media en autos medianos, que es lo mismo, que es 309.6, y nuestros autos grandes, que es de 385. Vamos a checar de nuevo esto. Eh, Ahora lo vamos a usar. Vamos a moverlo, lo vamos a hacer. Ok, aquí nos van a dar más datos. Como menos, la hipótesis nula dice que todas las variancias son iguales y nuestra alternativa dice que al menos una es diferente, con un nivel de significancia del 0.5. Y vemos nuestro datos que es de autocompacto, medianos grandes. Nuestro número muestra que son 10 cada uno. Nuestra desviación estándar para cada uno, que es el autocompacto, de 79.52, con un intervalo de confianza de 49.4888 a 168.127, que es en el compacto. En el mediano tenemos nuestra desviación estándar de 102.812, en los grandes de 165.125. Como vemos, aquí está nuestro valor P, que nos mostró hace rato en la gráfica, de 112. Perdón, es de 12.12 y el otro 163. Nuestro método de que es One Way Nova dice que todas nuestras medias son iguales, pero en la nula, que todas nuestras medias son iguales. La alternativa es que al menos una es diferente, con nuestro nivel de 0.5 de confianza. Dice, aquí tenemos los tres factores, que es nuestro compacto, mediano y grande. El análisis de la varianza, sé que nuestra desviación, bueno, aquí está nuestro valor de Fisher y el valor P, dice que nuestro valor P es de 0.676. Esto quiere decir que nuestro nivel es mayor a nuestro nivel de significancia, que era de 0.05. Esto quiere decir que rechazamos la hipótesis nula, que dice que todas las medias son igual, y aceptamos la alternativa, como dice acá, que al menos una de ellas es diferente. Eh, ok, aquí tenemos lo que es nuestra desviación estándar, que es de 125.978, nuestra R cuadrada de 2.87%, nuestra R cuadrada ajustada nos marca de 0, y nuestra R cuadrada predicha de 0 también. Nuestras medias de cada uno, del compacto de 431, del mediano 390 y el auto grande 385. Nuestra desviación estándar es 79 en los compactos, 0.5, 102.8 en el mediano y en el grande 135.3. Esto es nuestro intervalo, y con una desviación estándar promedio de 125.978. Este sería el segundo ejercicio. Y vamos a pasar al siguiente, que dice análisis de dos factores. Concepto clave: en esta sección estudiaremos el método del análisis de varianza de dos factores, que se utilizan con datos separados en categorías formadas de acuerdo con dos factores. El método de esta sección requiere que primero realicemos una prueba de interacción entre los dos factores. Después efectuamos una prueba para determinar si el factor de renglón, tiene algún efecto, y también para determinar si el factor de columna tiene algún efecto.
Dice la tabla de un ejemplo de datos clasificados de acuerdo con dos factores. Tipo, un factor es la variable de renglón del tipo de automóvil, extranjero o nacional. 2. Tamaño. El siguiente factor es la variable de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande. En las subcategorías de la tabla se les conoce a menudo como celdas. De esta manera que la tabla tiene 6 celdas con 3 valores cada una. Cuando analizamos los datos muestrales de la tabla, estudiamos el análisis de varianza de un solo factor, por lo que sería razonable realizar simplemente un ANOVA de una entrada para el factor del tamaño. Otra ANOVA de una entrada para el factor de tipo. Sin embargo, perderíamos información e ignoraríamos totalmente una característica muy importante, el posible efecto de la interacción entre los dos factores. Aquí abajo tenemos una tabla, como estaba mostrando el ejemplo. Dice mediciones de desaceleración del pecho en G en pruebas de automóviles de choques. Dice el objetivo. Con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un factor de interacción en un efecto del factor del renglón y un efecto del factor de columna. La definición: existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los dos factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Como ejemplo de una interacción entre dos factores, considera la combinación de alimentos. La crema de maní y la mermelada interactúan bien, pero la salsa de tomate y el helado interactúan de tal forma que el resultado es un sabor desagradable, porque es muy poco probable ver que alguien que come un helado cubierto de salsa ketchup. Los médicos deben tener cuidado de evitar la prescripción de fármacos cuyas interacciones provocan efectos adversos. Se descubrió que el fármaco antimicótico Nizoral, ketoconazole, interactuaba con el fármaco antihistamínico Celdané, de tal manera que el Celdané no se metabolizaba de manera adecuada, provocando arritmias cardíacas en algunos pacientes. Posteriormente, el Celdané fue retirado del mercado. Considere el efecto de interacción como aquel que se debe a la combinación de los factores. Dice requisitos. Para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. En este procedimiento, el robusto frente a desviaciones razonables de las distribuciones normales. 2. Las poblaciones tienen las mismas varianzas, desviaciones estándar. En este procedimiento es robusto frente a desviaciones razonables de requisito de igualdad de varianza. 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos, requisitos. Las muestras son independientes entre sí. En este procedimiento no se aplica a muestras que no sean independientes. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Esta es la base del nombre del método análisis de varianza de dos factores. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como balanceado. Que vamos a ver que es un ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en G en pruebas de choque automóvil. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil, extranjero o nacional, y un efecto del factor en columna del tamaño de automóvil, compacto, mediano, grande. Utiliza el nivel de significancia del 0.5. Ok. Tenemos lo que es el tipo de automóvil, que son extranjero y nacional, y el tamaño del automóvil, compacto, mediano y grande. Vamos a ver esta herramienta Minitab. Aquí los tenemos ya ingresados. Como pueden ver, dice tamaño de automóvil tipo de automóvil y el tamaño. La aceleración en G, pues tenemos los datos, que es extranjero, 3 compactos, 3 medianos y 3 grandes. Al igual en el nacional, son 3 compactos, 3 medianos y 3 grandes. Bueno, para vamos a hacer lo que es
Vamos a ir a Star, Nova y análisis de media. Dice que aquí va a ser la desaceleración, el factor 1, el tamaño y el factor 2, pero el tipo y el tamaño. Nuestro nivel de significancia es del 0.0, digo, perdón, 0.05. Y vamos a darle OK. Ok, aquí nos dice esta gráfica. Este es el efecto. Como vemos, tenemos los tres tipos: el tamaño de automóvil, lo que es en grande, mediano y compacto, en lo que es en el extranjero y en el nacional: grande, compacto, mediano y grande. Vemos los puntos. Dice que nuestro valor es de 1.27. Okay. Aquí vemos los efectos por el tipo de automóvil, que es el extranjero y el nacional. Vemos que tenemos dos puntos en rojos. Quiere decir que está casi, realmente está afuera, porque nuestro intervalo sería de 39 hasta 43. Entonces en el nacional está por debajo, que es en 39, y lo que es el extranjero sale a 44.11. Digamos que es el 44. Realmente no es nada, pero por eso nos lo marca en rojo, tampoco ha salido. Y los efectos en el tamaño de automóvil, vemos que nuestra media sería de 41.53. Entonces aquí los tres tipos están dentro de nuestra zona. Entonces, podríamos decir que sí serían iguales las tres, lo que llama la hipótesis nula, que nuestras tres medias serían iguales. Esto sería lo que es el valor de la media y y que los tres están dentro de los límites. Ok, ahora vamos a revisarlo en otra forma. Vamos a ir igual a Star, ANOVA, y es un balanceo ANOVA. Aquí es lo mismo, la aceleración. Aquí vamos a poner tipo automóvil y tamaño de automóvil. Aquí vamos a poner lo que es el tipo de automóvil, y aquí lo vamos a poner por, lo multiplique. Ok, el signo por el tamaño. Ok, las gráficas vamos a poner 4 en 1, y vamos a ver. Aquí vemos nuestra gráfica que dice el residual. Vemos nuestra línea recta y todos están pues pegaditos. Dice una distribución normal a través de la línea. En el versus feed son distribuidas negativas, y tenemos las distribuciones tanto positivas y negativas. En este tenemos lo que es el histograma, pues prácticamente están distribuidas en el centro. Y esto es una gráfica nada más de control residual. Ok.
Aquí vamos a checar un poquito los datos que nos da. Podemos ver el factor, que es tipo automóvil y tamaño automóvil, el tipo, los niveles que son 2, extranjero y nacional, y en tamaño automóvil son 3, que es compacto, grande y mediano. Podemos ver nuestro valor P en el tipo de automóvil, que es de 0.038. Este sí está por debajo de nuestro nivel de alfa de significante, que era de 0.5. Entonces vemos que lo que es el tamaño de automóvil, nuestro valor P de 0.06 está un poco por encima del alfa, y en el tipo de automóvil es que hizo la comparación por el tamaño de automóvil, nuestro valor P es muy elevado, es de 7.17. Aquí no son los dos factores, aquí los tenemos separados de uno. Vemos que en el tipo de automóvil, pues nuestro nivel es bajo, es menor a nuestro nivel de significancia. Aquí tenemos nuestra desviación, que es de 4.68, 4.64878, nuestra R cuadrada es 52.54 y nuestra R cuadrada ustedes que 32.77. Vamos a ver más datos acá abajo. Okay. Entonces aquí los vamos a poder vamos a poder checar de otra manera, que es en ANOVA y sin interacción plot. Y aquí vamos a poder acelerar, y en los factores es igual tamaño automóvil y esto. Vamos a hacer OK. Aquí podemos ver que es tipo automóvil, el extranjero que es el azul y el rojo que es el nacional. Entonces vemos que en el tamaño compacto pues están un poco similares, podríamos decir. De hecho, en los tres puntos están similares, 44 su media, 47 su media y 43. En el grande está en 39.66 y en el nacional 36. En el extranjero medianos 45 y en el nacional medianos 38. Aquí podemos ver que pues no se van a tocar no se pueden tocar en ningún momento. Solamente es una gráfica que nos está mostrando la media. Vamos a checar otra manera, que es igual en Star, ANOVA, y aquí va a ser lo mismo. Vamos a dar OK. Y nos muestra otra gráfica. Nos dice el tipo de automóvil, el extranjero y el nacional. Está dando su media de 44.11 y en el nacional 39. En el tamaño de automóvil, como ves, es compacto, su media 45 y en el grande 38. Pero en el mediano podemos ver que su media está prácticamente casi en medio de lo que es la media. Ahora vamos a ver otro método. Nova, y el otro es aquí vamos a optimizar por grupos, ponemos que es en grupos y vamos a poner aceleración. Y okay. Aquí podemos ver
Hice Interaction Plot de la deceleración del pecho en G. Podemos ver nuestras muestras que es en el tamaño, en el extranjero, perdón. Y lo que es extranjero en tamaño compacto, el grande y el mediano. Esto es pues el intervalo que tiene. Su media está en 47 y su intervalo de 31.88 a 62.11. Aquí se nota mucho lo que es en el nacional, el grupo de tamaño automóvil compacto, de que su media de 43 y su intervalo de 40.50 a 45. ¿Por qué se nos ve así? Vamos a checar. Ok. Dice que en el nacional, el compacto, si vemos nuestras muestras pues son muy parecidas, 42, 43, 44. Obviamente su media va a ser en 43. Entonces por eso se ve muy pequeño el rango. Nacional, grande y mediano, pues de hecho es casi lo mismo. Vemos en el grande 37, 33 y 38. Están muy cerradas. Y pues, este sería el ejercicio. Entonces, vamos al siguiente ejercicio. Dice, ejercicio de lesiones en la cabeza con un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción. Un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil extranjero o nacional y un efecto del factor de columna del tamaño de automóvil compacto, mediano y grande. Utiliza un nivel de significancia del 0.5. Ok, entonces aquí tenemos nuestros datos en Minitab, ya los tengo cargados. Prácticamente parecido al anterior, tipo de auto, el tamaño de auto, compacto, mediano y grande, y tenemos nuestras muestras. Aquí nuestras muestras, nuestra lesión en G, en fuerza G, un poquito mayores a las anteriores. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir a Star, ANOVA y análisis de medias. Ok, entonces aquí vamos a ir a que es las lesiones en cabeza y en el factor 1 el tipo de auto y en el 2 el tamaño. Nuestro nivel de significancia es 0.05, vamos a dar ok. Ok, ¿qué estamos viendo? Dice nuestro efecto en el tamaño del auto compacto, grande y mediano y en el tipo de auto extranjero y acá está nacional. Podemos ver que este prácticamente está en ceros, aquí un poco de valor. Nuestra gráfica de menos 100 hasta 100 por el tamaño de las muestras, perdón, de los valores. En este podemos los efectos de tipo de auto, el extranjero, el nacional, pues si vemos los dos están dentro, ninguno se sale. En el anterior había uno se está marcado en rojo porque prácticamente se salían, era casi nada, pero estaban fuera. Nuestro efecto en tamaño de auto, pues prácticamente los tres están muy juntos. Están dentro de los límites. Esta es nuestra variable de la media, valores de la media. Y este es un análisis de variación. ¿Okay? Vamos a realizarlo de la otra manera. Bueno, a ver, diferentes herramientas para... Ok, vamos a ver qué nos dice aquí. Aquí no nos da nada más que esa gráfica. Entonces, vamos de nuevo a estar.
es ANOVA y un balance de no igual, emisiones en cabeza, el modelo, tipos de autos, tamaños de autos, y recordamos, aquí lo vamos a multiplicar, tamaño de auto por tipo de auto por tamaño de auto. Gráfica va a ser 4 en 1. Okay. Aquí vemos lo que es una distribución normal. Tenemos una tonalidad recta y pues todo está prácticamente sobre la línea. En este residual pues vemos valores igual negativos como positivos. En nuestro histograma pues vemos que no están tan distribuidos al centro. Tenemos una acá que digamos anormales, están muy por afuera y creo que está un poco inclinada hacia el lado negativo. En este unas gráficas residuales. Vamos a ver qué nos dice aquí. Dice el factor, pues sí, el tipo de auto y tamaño de auto. Son dos niveles, que es, el tipo de auto es el extranjero y nacional, y en el tamaño pues son tres, que es compacto, grande y mediano. Análisis de varianza por lesiones en cabeza, el tipo, el tamaño. Vemos que nuestro valor P está muy por encima de lo que es nuestro nivel alfa, que es el 0.05. Entonces, como nuestro valor P es muy alto, podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa de que nos pide nuestro ejercicio, nos está preguntando que hay un efecto en el factor común del tamaño compacto. Dice que existe un efecto de interacción. Pues como vemos, nuestro nivel P son muy altos. Entonces rechazamos la nula y aceptamos la alternativa de que no existe tal interacción entre esos. Aquí tenemos nuestra desviación, que es de 123.019, nuestra R cuadrada de 33.15 y nuestra R cuadrada ajustada de 5.30%. Esta es una. Ahorita vamos a revisar otros métodos, otras formas para interpretar estos datos, que es igual en star, Novine y interacción plot. Igual, tensiones en cabeza, los factores, pues el tipo de auto y el tamaño. Bueno, como vemos, el rojo es el grande y el azul, pero no el tamaño, no. Las líneas azules es el tipo de carro, que es extranjero, y el rojo es el nacional. Abajo vemos lo que dice compacto, grande y mediano. Como vemos, el compacto tiene nuestra media de cada uno. Nuestra media en el compacto, en el nacional es 388.33, en el grande es de 240 y en el mediano de 397. En el caso de los extranjeros, nuestra media en el compacto de 445, nuestra media en los autos grandes nacionales 453 y en los medianos de autos extranjeros, perdón, 380. Como vemos aquí se alcanzan a cruzar en este punto. Entonces, en la gráfica anterior, si recordamos, no se tocaban ni estaban, digamos, ni cerca de tocarse. Vamos a checar otro método para interpretarlo. Es Star, ANOVA y Interval Plot. Vamos a hacer con grupos. Y igual, lesiones en cabeza, categorías, tipo de auto y tamaño de auto. Gráficas, vamos a usar
No, creo que aquí no se nos mueve. Como vemos, son nuestras relaciones en cabezas de 0 a 1000. Nuestro tamaño de auto, que es el compacto, grande y mediano en extranjero, y compacto, grande y mediano en el nacional. Lo vemos, esta es una muestra mucho más grande, es la más grande que se ve. Dice que nuestro tipo de auto extranjero, con el 95% de confianza, tiene una media de 453.333, con un intervalo de menos 60.5682 a 975.235. Vemos aquí en el compacto, dice que nuestra media es de 445 con un intervalo de 107.294 a 782.806. Y como ven, acá en el compacto los nacionales es muy pequeña. Vamos a checar cuáles son las cantidades. Compacto nacional. Ok, 300. A ver si era compacto. Nacional. Compacto. Dice que de 400, bueno, prácticamente son como 30 de diferencia. 340, 376 a 406 son 30. 33 de diferencia. Entonces estamos viendo, por eso es tan pequeño el intervalo que se ve acá. Y pues básicamente todos son los mismos, nada más pues el tamaño difiere aquí entre las cantidades, que tanta diferencia hay entre cantidades. Este, aquí tenemos, bueno, esto lo voy a rozar también. Luego tenemos Star de nuevo, vamos a utilizar otro método para interpretar estos datos, interactual. Esto ya lo hice. No, creo que este fue lo hice ahorita, sí. Creo que no, aquí está el análisis de medias. Y ahora este sí lo hice ahorita. No, creo que no. Vamos a checar. Sí, ahí estaba. Entonces, checar otro. Perfecto. No sé si ya lo hice, vamos a checarlo. Este no lo vi. Como es en el extranjero, pues aquí nos da nuestra media, 427.4, y en el nacional, lo que es 340.44. Y aquí nos va a dar lo que es en el tamaño compacto, el grande y el mediano, nuestra media. En el mediano es el que más se acerca a nuestra media. Vamos a quitar la línea que es la media. Y vamos a checar otro que era esta nueva. Ok, ya hice los tres. Y vamos a ver qué nos dio acá. Bueno, estos primero ya los había explicado. Nuestro valor de P. Y nuestras gráficas nada más. Los residuales. Interaction. Intervalos. Y por efecto. Bueno, creo que aquí este ejercicio sería todo. Nada más tuve algún inconveniente en lo que es el proyecto de herramientas de estadísticas aplicadas al campo parabola. Básicamente pues yo trabajo en la fábrica, lo que es el área de producción.
Pues no tuve manera de asociar estos métodos estadísticos para hacer algo referente a mi trabajo. Pues ya como le menciono, pues estoy en el área de producción. No, no cuento con datos o algo así para aplicar en este proyecto. Pues de antemano le agradezco mucho la comprensión y muchas gracias. Es el tipo de automóvil, tiene dos categorías, está